Hola hermanos, buenas tardes. Estoy ante ustedes una vez más, gracias a nuestro Señor Jesús, para compartirles una palabra nuevamente. En esta ocasión daremos lectura en el Salmo 78, solo del versículo 1 al 8, que dice así: Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios, y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles, como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Amén. Bueno, este salmo tiene por título Masquil de Asaf. El autor Asaf fue un gran cantor y músico de la era de David y Salomón. Era un profeta en sus composiciones musicales. Este salmo, hermanos, el Salmo 78, del versículo 1 al 8, es el más largo de los salmos históricos. Su enseñanza es que la historia no se debe de repetir en sí misma, que el pueblo jamás debe de estar de nuevo con incredulidad. Aquí en el versículo 1, el salmista dice: Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas. Aquí se refiere a que comenzó pidiendo atención del pueblo de Dios para poder enseñarles y alcanzarlos con la sabiduría que les hablaría. También dice: abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Pero ¿para qué pidió aquí Asaf al pueblo? ¿Para qué? Para que no solo oyeran de manera ordinaria, sino que escucharan como discípulos las palabras de su amo, de Dios, con sumisión y reverencia, de mente, en silencio y con seriedad, para que cualquier palabra de instrucción enunciada por él sea atendida de forma apropiada, y no solo oír como muchos lo hacemos, con descuido, sin el propósito de aprender o imitar, ¿sí? Solo usamos la hostilidad. Y también solo escuchamos muchas veces la palabra del Señor o a las personas para criticar, para burlarse, para complacer la hostilidad, o solo para matar el tiempo, para decir, sí. Pero lo que quería aquí el salmista era que escucharan para accionar. Más adelante también dice en el Salmo, dice: historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No los ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. ¿Qué quiere decir con esto el salmista? Asaf no diría cosas nuevas para discutir, sino cosas dentro de la mente del propio Israel, del propio pueblo de Israel. Él sabía que lo que seguía eran los temas recibidos de parte de sus padres, y sabía que ellos recibieron de sus padres y debían pasarlo a la siguiente generación. Tenían la responsabilidad de no encubrirla a sus hijos. Y porque la escritura no tiene lugar para la neutralidad paternal, ¿sí? Hoy un ejemplo claro es que queremos dejarle las enseñanzas a los maestros, por ejemplo, la escuela. Las enseñanzas a los maestros, cuando la enseñanza debe de empezar en casa, ¿sí?
y ser reforzada en la escuela, porque en la escuela solamente te enseñan conocimiento, en la casa se enseñan valores, disciplina, responsabilidad, ¿sí? Honestidad, valores, normas, ¿sí? Que seguir, que ellos aprenderlos en su casa, enseñarle de generación en generación, nosotros como padres a nuestros hijos, ellos van a estar capacitados para poder desempeñar el papel en la escuela, que es absorber el conocimiento. Y bueno, muchos podemos decir, ay, pero están muy chicos, no entienden la palabra, les voy a contar la palabra de Dios o lo que dice en la Biblia cuando estén más grandes. Pobrecitos, están muy pequeños para hacer todos los mandamientos del Señor. Por eso está el pastor, porque yo tengo que enseñarle. La maestra, como lo dice el ejemplo anterior, la maestra, está su maestra, yo porque tengo que enseñarle en casa, que la maestra es para que le enseñe, no. Y entre más enseñanza tengan nuestros hijos de nosotros, mejor seguirán la palabra de Dios y sus mandamientos, ya que el pastor o los maestros jamás sustituirán, ¿sí? Jamás sustituirán a los padres, ¿sí? Las lágrimas y mucho menos las oraciones de nosotros para nuestros hijos. Y también más adelante dice, a la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. El salmista estaba preocupado, ¿sí? Con este Salmo 78, estaba preocupado en pasar al menos 3 cosas a la siguiente generación, ¿sí? Por eso estaba llamando la atención del pueblo de Israel. Y una de ellas, es, como escrito está, gloriosas obras del Señor. Él quería enseñarles a la nueva generación que Dios es digno de adoración y de gratitud. 2, de su poder. Quería que la nueva generación entendiera la potencia de Dios, ¿sí? Lo que puede hacer, y es todo. Y también que entendieran su grandeza sobre todo, que Él es el único Dios, al único que debemos adorar, alabar. Y 3, de sus imponentes maravillas. Quería que la nueva generación supiera de la asistencia activa de Dios para su pueblo. ¿Cómo la asistencia activa? Siempre proveyó dándoles maná al pueblo de Israel. Cuidó, protegió, liberó. Siempre tenía una asistencia activa porque Dios vive. En el lapso de que salieron el pueblo de Israel de Egipto para la tierra prometida, nunca les faltó agua, nunca les faltó comida, inclusive les ponía nubes para que no estuvieran a tantos rayos del sol, ¿sí? Les ponía luz en la oscuridad, o sea, siempre Dios asistió al pueblo de Israel en toda necesidad que ellos tenían. Y la historia escrita en la Biblia y como es enseñada, afectará la esperanza, sí, hermanos, la esperanza y la memoria en los jóvenes para constreñirlos en obediencia hacia el Dios revelado, sí, para que sean obedientes, igual en la vida diaria, como le enseñamos a nuestros hijos, sí. La forma en que lo hacemos es lo que los hace más adelante. Si yo le enseño a mi hijo con amor, mi hijo va a ser obediente, ¿sí? Va a ser obediente. ¿Por qué con amor? Porque es un sentimiento de obediencia, pero porque a él le nace, ¿no? No es como que tienes que obedecer, no. Es como que tiene que ser una obediencia salida de ellos mismos, pero afecta la forma en que lo enseñas, ¿sí? Si es que ellos agarran odio o agarran amor por las cosas. Y como dice, aquellos que olvidan las obras de Dios, es seguro que fracasarán en las propias. Si olvidamos lo que Dios a través de la Biblia hizo por el pueblo de Israel, hace con nosotros en la vida diaria, es seguro que fracasemos
nosotros mismos, porque no somos agradecidos, no estamos conscientes de lo que debemos o no hacer, no tenemos esa dirección, ese sentido de parte de nuestro Señor Jesús para hacer las cosas de manera correcta y justas. En el versículo 5 del versículo 78 dice: pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Aquí el salmista describió cómo el dar la palabra de Dios hacia Israel, ya que, como el apóstol Pablo explicó siglos después, que una de las grandes ventajas que tenía el pueblo de Israel, que Dios le dio al pueblo, fue que Él se comprometió con ellos, con su palabra. Se comprometió con su palabra. Se les confió todo, la revelación de Dios al pueblo de Israel. Se imaginarán, ¿por qué puede ser una ventaja al pueblo de Israel la palabra más que las maravillas o el poder de Dios? Porque la palabra es ley, la palabra se cumple, la palabra tiene vida, la palabra tiene poder. Si no tuviera palabra el pueblo de Israel, hubiera sido nada. No fuera lo que fuera, no hubiera sido lo que fue, sino que siguió existiendo o sigue existiendo por la palabra de Dios. Y como dice más adelante en el versículo 5, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, ya que la revelación que el mismo Dios les permitió a través de su palabra al pueblo de Israel puede morir, sí, hermanos, puede morir o volverse muy irrelevante si no es pasada a la siguiente generación. Por eso estas palabras del salmista. Y en el versículo 6 dice: para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos. Antes y ahora, hermanos, Dios da su palabra para que ésta sea transmitida hacia las siguientes generaciones, no para que esté oculta, llena de telarañas, llena de polvo y solo la propia para mí, porque hay personas que creen que porque tienen una revelación, porque tienen una palabra de Dios, es solo mía, mi precioso. No, tenemos que compartirla a los demás y más a nuestros propios hijos. Y también habla en el versículo 6 de 5 generaciones. 1, padres. 2, sus hijos. 3, la generación por venir. 4, y sus hijos. 5, y sus hijos. O sea que tenemos que pasarla no solo de nosotros a nuestros hijos, de mis hijos a la nueva generación de mis hijos, y de los hijos de mis hijos, y de sus hijos, o sea, hasta todas las generaciones que vengan de mí. En el versículo 7, de modo que cada generación volvería a poner su esperanza en Dios y no olvidará sus gloriosos milagros. La finalidad de Asaf es comunicar a la siguiente generación para que aprendan a confiar, que aprendamos a confiar en Dios por nosotros mismos, jamás olvidando sus obras maravillosas. El Señor también con esta palabra quiere que, al saber las maravillas, quiere que confiemos por nosotros mismos, no por lo que escuchamos, no por lo que escuchen hoy, sino por su propia vivencia. Y también, como dice en el versículo 6, sino que obedeciera sus mandamientos, entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles, como sus antepasados. Para el salmista, el perder la confianza en Dios y el olvidar sus obras, esto lleva a la desobediencia. Si se instruye bien a los jóvenes, ellos podrían ser más obedientes, evitando así los errores que cometieron sus padres. ¿Sí? O sea, el salmista no quiere que se pierda la confianza que el pueblo de Israel obtuvo. Que se la pase como de padre a hijos, y de hijos a sus otros hijos, y de sus hijos a sus otros hijos, ¿sí? Para que esa obediencia siga, ¿sí?
Y por eso quiere que también se instruyan a los jóvenes, para que lo que hizo el pueblo de Israel, que fue incrédulo, que tuvieron otros dioses, ¿sí? Que desdeñaron al Dios Jehová, viendo maravillas, su poder, su misericordia, ¿sí? Su provisión, que siempre los cuidó. No quieren que las nuevas generaciones sean incrédulos, ¿sí? Que sean desobedientes, que no confíen, sino quieren que veamos que ese error que tuvieron el pueblo de Israel, sus padres, no pase a los hijos.